Hola, hola. Me da mucho gusto saludarte en este nuevo video. Mi nombre es Sofía Certuche y ya sabes que en este canal siempre vamos a estar hablando del Señor. Hace unas semanas recordamos la crucifixión del Señor. Ese acto tan hermoso, tan puro y tan profundo en el que el Hijo de Dios vino a dar la vida por nosotros. Y quiero poner un poco más de énfasis y ver esos detalles tan hermosos que el Señor hizo y que a veces, aunque leemos la Biblia, la pasamos de largo y la vemos con tanta prisa que no ponemos atención de esos detalles tan hermosos que Él nos puso en su palabra. Y también quiero hablarte de la iglesia, que cuántas veces oímos esa palabra en la Biblia, pero yo quiero decirte qué es y cómo nació esa iglesia. Para ponerte en contexto, primero nos vamos a ir a Génesis, cuando el Señor formó a Adán. Nosotros sabemos que el Señor tomó polvo de la tierra y Él le dio soplo y aliento de vida. Por eso sabemos que cada vez que vemos y leemos la Escritura, nosotros nos alimentamos de esa palabra viva del Señor. Así que el Señor, cuando formó a Adán, dijo: Adán necesita una pareja, una compañera. ¿Y sabes lo que hizo? Lo puso a dormir. Y aquí te quiero mostrar que el Señor le abrió el costado. Pon mucha atención en estos detalles que, aunque son del Antiguo Testamento, en el Génesis, en el principio, tienen mucho que ver con lo que el Señor vino a cumplir después. Él le abre el costado y le saca una costilla y de ahí forma a Eva, la crea. ¿Y quién era Eva? Era la novia de Adán, la esposa con la que poblarían la tierra. Y aquí es donde quiero que veas esa conexión de lo que pasó ese día, a esa hora indicada en el que el Señor entregó su espíritu. Como sabemos, el Señor estaba en la cruz y había dos malhechores. Y de los dos malhechores, ustedes recordarán que uno le dice: cuando estés en el, quiero que me lleves porque yo sé que tú eres inocente, porque el Señor era ese cordero, ese Hijo de Dios que nunca cometió ningún pecado, era puro y limpio. Y aquí quiero que veamos, porque quiero que leamos lo que es Juan 19, si quieres abrir tu Biblia para que leas conmigo, cuando Él ya está en la cruz y dice: consumado es, el Señor Jesús entrega el Espíritu. Y es ahí donde el Señor muere. Como ustedes saben, era la costumbre de los romanos que las personas que estaban en la cruz les quebraran las rodillas. Y volvemos a ver cómo se van cumpliendo esas profecías, porque también eso estaba profetizado, que ningún hueso del Señor sería quebrado. Y aquí quiero que veas en la Biblia cómo es que nos dice: los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz al día siguiente, porque si tú no sabes, los judíos, su día no es como el de nosotros, que empieza de día a día. Ellos empiezan de 6 de la tarde al 6 de la tarde del día siguiente. Así que el cuerpo del Señor no podía quedarse en la cruz, porque al día siguiente era un día solemne, que ellos no podían ir a recogerlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que le dicen: por eso pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados para después retirarlos. Vinieron pues los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. Aquí quiero que nos pongamos y detengamos un instante, porque eso es lo que yo quiero que pongas mucha atención. ¿Qué es lo que pasó? Si tú te fijas, al igual que Adán, el Señor recibió esa lanzada, le abrieron el costado y le atravesaron esas costillas y salió agua y sangre. ¿Qué significa esa agua? Esa agua que salió nos lavó, esa agua nos purificó y quitó el pecado que Adán y Eva habían hecho en nosotros cuando comieron
esa fruta prohibida. El Señor, como era puro y no había cometido ningún pecado, era el único que podía lavar ese pecado. Y por eso desde ese momento que sale el agua, Él nos lava de ese pecado original y después sale sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre es la que nos da vida, nos vuelve a conectar con el Señor, porque acuérdate que cuando ellos pecaron, el Señor nos separamos de Él y por eso espiritualmente estábamos muertos. Así que así como del costado de Adán hizo el Señor a Eva, que es la novia, quiero que pongan mucha atención. Todos los creyentes, todos los que sabemos que el Señor no era solamente el hijo del carpintero y de María, era el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado y que Él en su carne vino a dar su sangre, nos lavó y nos dio esa vida eterna otra vez. Eso es lo que quiero que pongas atención, que ahí todas las personas que creemos que Él es el Hijo de Dios, formamos ahora esa iglesia. Era lo que yo quería que vieras, que así como del costado creó el Señor a Eva, la novia, del costado del Señor Jesús, nosotros la iglesia ahora somos esa novia y el Señor nos quiere limpios y puros, sin arruga y sin mancha, nos quiere arrepentidos, porque quiero que sepas una cosa, que va a haber unas bodas, pero las bodas del Cordero, que es el Jesús, se llevarán a cabo en el cielo, no en esta tierra. Y eso es lo que quiero que pongas mucha atención. ¿Y qué es lo que nos dice esa sangre? Si tú te acuerdas, cuando el pueblo sale de Egipto, una noche anterior, ¿cuál fue la orden? Quiero que pongas atención porque fueron muchas instrucciones. La primera, que tenían que sacrificar un cordero. El Señor, ese es el cordero. Ahí se cumplió esa profecía. Él que era como ese cordero sin mancha, que no tenía que tener defecto. El Señor no hizo ningún pecado ni de palabra ni de pensamiento. ¿Cuál fue la otra instrucción? Que se asaría completo, que no se le quebraría ninguno de sus huesos. Y como que acabamos de leer, tú lo escuchaste en Juan, no le quebraron las piernas como siempre lo hacían ahí los romanos. Se vuelve a cumplir en el Señor esa profecía. ¿Cuál fue la siguiente instrucción? Que con esa sangre tenían que manchar todos los marcos de las puertas y que al pasar el ángel de la muerte, todas las personas que estaban adentro con esos dinteles manchados de sangre iban a vivir, iban a tener vida. Así que por eso te digo que esa sangre nos da vida, pero no esta vida, una vida eterna, porque este vestido se quedará cuando nos muramos, pero la vida que sabemos nosotros que existe allá en el cielo, esa es la que el Señor nos viene a dar, nos viene a volver a conectar con el Padre. ¿Y cuál fue la última instrucción? Que si la familia era pequeña, no podían desperdiciar nada de ese corderito, de ese cordero. Tenían que invitar a un vecino, porque todo se tenía que aprovechar. Y aquí es lo que te quiero decir, que aquí nosotros no podemos desperdiciar nada. ¿Qué es lo que no debemos de desperdiciar? Todas las enseñanzas del Cordero, todo lo que nos vino a decir en las parábolas, en sus ejemplos, cuando Él pasó por esta vida. Por eso te invito a que aprendas y quieras saber más del Señor. Así que así como del costado de Adán surgió Eva, que era la novia, del costado de Jesús nacimos nosotros, la iglesia, tanto israelitas como gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Mexicanos, españoles, paraguayos, franceses, rusos, uruguayos, de todas partes, todas las personas que sabemos que el Señor es el Hijo de Dios, que es divino, somos los que formamos esa iglesia. Así que no desperdiciemos nada como esa noche, nada desperdiciaron de ese cordero y sobre todo no pisotear su sangre porque su sangre es divina. Me dio mucho gusto saludarte y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga.